¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenida a Punto y Contrapunto, muy buen inicio de semana. Familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa salieron a las calles de la Ciudad de México a exigir avances en la investigación, y es que ya van dos gobiernos a los cuales les toca hacer pesquisas en torno a qué ocurrió con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué ha pasado en estos 3 años del gobierno del presidente López Obrador? Veremos qué piensa la mesa. Y en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, advierte que el Estado está cerca de la guerra civil, esto presuntamente por los nexos entre el gobernador de la entidad con el narcotráfico, así lo dice el EZ. ¿Realmente está ocurriendo esto? Veremos también qué opina la mesa. Y en Alemania ocurrió un hecho básicamente sorprendente. Termina la era de Angela Merkel. Ahora los socialdemócratas podrían formar gobierno, tal vez en alianza con el Partido Verde. Eso es lo que dice Olaf Scholz, pero los conservadores en Alemania todavía no dicen que así. ¿Qué pasará con Europa? ¿Quién será o quién liderará la Unión Europea? Quédate con nosotros, que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Se cumplieron 7 años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos en Ayotzinapa. La controversial verdad histórica que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del entonces titular de Gobernación, Jesús Murillo Caram, quedó en el suelo. Según el nuevo informe presentado por el gobierno de México, para mantener a flote la llamada verdad histórica, se incurrió en prácticas ilícitas. Esto lo hizo el gobierno de Peña Nieto según este reporte. Veamos el contexto. Este domingo, familiares de los 43 normalistas desaparecidos hace 7 años marcharon nuevamente por las calles de la capital del país en demanda de justicia. Hasta ahora, solo se ha ubicado a 3 estudiantes y han sido asesinadas 21 personas vinculadas al caso. El viernes, el gobierno federal informó los avances en la investigación que encabeza el fiscal especial Omar Gómez. Según los hallazgos reportados, los restos de 3 de los normalistas, Alexander Mora, Yosibani Guerrero de la Cruz y Cristian Rodríguez Telumbre, nunca fueron calcinados y estuvieron 7 años a la intemperie en la barranca La Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula. Para mantener a flote la llamada verdad histórica, presentada por la administración de Enrique Peña Nieto, se incurrió en prácticas ilícitas. Los presuntos implicados en la desaparición fueron torturados para fabricar pruebas y sostener la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Además, contrario a la versión original, se ratificó que los estudiantes buscaron camiones para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México y no interrumpir el informe de María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, alcalde de Iguala. Ambos están presos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2018, el presidente López Obrador ordenó crear una comisión de la verdad para esclarecer el caso, que hasta ahora ha presentado 3 informes sobre el caso. El fiscal especial dijo que falta determinar quiénes fueron las personas clave en los hechos, los vínculos entre grupos delictivos, autoridades y policías, así como seguir con la búsqueda de los normalistas. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche, y saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, queridos, muy buen inicio de semana a todos, porque no tenemos todas el día de hoy. Así es, tuvimos un pequeño incidente con con 2 de los invitados esta noche, y por eso hoy nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T, a quien les agradezco que haya tomado la llamada de emergencia. ¿Cómo estás, Ale? Pues bien, muy bien, aquí de bateador emergente y con el gusto de estar en la mesa de lunes y miércoles. Así es. Le mandamos, por cierto, un abrazo a nuestro querido Lecón, a quien tuvo un incidente también. Hoy 2 panelistas tuvieron problemas, entonces básicamente esta mesa de hoy la armamos en 5 minutos. Y saludo con mucho gusto. Él sí está siempre, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Muy bien, contento con la configuración de la mesa. Buenas noches a todos y a Lisa. Bueno, a ver, empiezo con Lisa, porque ahora Lisa va a tener los puntos y va a tener 2 contrapuntos esta noche. Voy a tratar yo de echarle la mano nivelando. Lisa, a 7 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, padres y madres, básicamente siguen reclamando lo mismo, que haya verdad, que haya reparación del daño, que no se vuelva a repetir este incidente. Incluso el periódico Reforma reportaba que ya algunos de los padres y madres de los normalistas fallecieron sin conocer la verdad de lo que aconteció con respecto a sus hijos. ¿Cómo ves el tema? ¿En qué ha cumplido la 4T? ¿En qué no ha cumplido? A 3 años ya el mandato del presidente López Obrador con respecto a este tema. Pues yo creo que las demandas y sobre todo lo que vimos en las reuniones de la semana pasada entre los normalistas y las autoridades mexicanas, incluido el presidente de la República, pues siguen siendo en esencia las mismas. Si bien las propias víctimas reconocen que durante esta administración se les ha tratado mejor, que han tenido ciertos avances,
y de alguna u otra manera lo que celebraron fue que no se haya precluido la investigación, que no se haya cerrado el caso, sino que se haya abierto una nueva línea de investigación, pues lo que queda en el tintero es justamente la promesa incumplida aún por las autoridades mexicanas de entregar verdad. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Si bien se encontraron los restos de estos 3 normalistas, pues para 40 familias sigue habiendo la incertidumbre ni siquiera de haber localizado los cuerpos de sus familiares y haber podido identificarlos a través del mecanismo extraordinario forense, etcétera. Y para todas las familias, por supuesto, la interrogante de qué fue lo que realmente sucedió. Yo resaltaría 2 cosas a reserva de lo que vayan a comentar mis compañeros. Lo primero es hay una de esas demandas que tiene que ver justamente con por qué no se han removido y sobre todo procesado ciertos funcionarios de la Fiscalía General de la República que se señala obstruyeron las investigaciones en el sexenio pasado y que aún forman parte pues, del entramado institucional que está encargado de conducir las investigaciones y entregar verdad. Y por el otro lado, justamente, pues también hay indicios y pruebas de que hubo participación del sector militar durante estos hechos y tampoco ha habido una investigación lo suficientemente diligente como para poder establecer cuál fue la responsabilidad en esa cadena de mando. Las 2 cosas me parecen particularmente importantes porque al margen del caso de los 43 normalistas, creo que ese es son 2 síntomas de muchas de las investigaciones de desaparición que tiene el país. Normalmente no hacemos unas investigaciones diligentes y claras sobre las cadenas de mando cuando estamos hablando del fuero castrense y tampoco necesariamente se lleva hacia la justicia a aquellas personas que obstruyen las investigaciones, ya sea por acción u omisión, y frente a un país que sigue sumando muchísimos desaparecidos, decían ellos, al margen de nuestro caso de los 43, hay más de 91,000 desaparecidos, 20,000 que se sumaron en este sexenio, y entonces para que la demanda real y el acceso a la justicia de las víctimas sea real, pues lo que se necesita es llegar hasta las últimas consecuencias independientemente de qué intereses se toquen. Claro. ¿Cómo lo ves, Eder? Los padres y madres también es un día más del mismo dolor, lo han dicho ya en varias ocasiones. El domingo pues vimos a padres y madres marchando aquí en la Ciudad de México, exigiendo básicamente lo que iban exigiendo 7 años. ¿Coincides con Lisa? ¿Qué hace falta para poderle, ahora sí que dar un carpetazo bueno a este caso, en donde conozcamos la verdad de lo que ocurrió con estos estudiantes? Sí, yo coincido plenamente con Lisa. Creo que nadie puede asumir ahorita que se ha cumplido con el compromiso de saber qué fue de los 43 desaparecidos. El propio presidente López Obrador ha dicho que es uno de los temas pendientes y sin embargo eso no quita que el gobierno de México ha generado las condiciones, reabrió el caso, como decía Lisa, se ha buscado que las voces de especialistas, las voces de las familias y de testigos clave sean las que marquen la línea de investigación. Al menos ahora algo que ya quedó completamente claro es que el gobierno de Peña Nieto no trató de buscar a los 43, trató de borrar toda evidencia de qué sucedió con ellos y por eso crearon una mentira histórica. Y sin embargo, creo que hay algo clave que se dijo ahorita en la introducción. Se está esperando solamente lo que falta para ya comenzar a saber qué sucedió con certeza con los 43, es que caigan las piezas clave, que empiecen a ser aprendidos y que empiecen a testificar. Pero también en la nota introductoria hablaron de la cantidad de muertos, asesinados, que son testigos clave, que sabían, que tenían información, muchos de ellos que ya estaban a punto de hacer sus declaraciones y que fueron asesinados. Hay una red de complicidades que está operando hasta este momento para que no se sepa lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa. Y aquí, más allá de que el gobierno de México esté acompañando de manera asertiva el proceso, sí habrá que preguntarse, como ya también lo decía Lisa, qué pasa con el resto de las instituciones del Estado, qué pasa con la Fiscalía General de la República, qué pasa con los gobiernos estatal y municipal y si todavía es posible. Yo tengo mi fe y mi corazón puesto en que sí es posible saber con certeza qué sucedió
con los jóvenes, a pesar de esta depuración evidente que ha sucedido a partir de que se hicieron las investigaciones como se tenían que hacer. No es casual la cantidad de personas asesinadas que eran testigo clave. Y ya por último, sí creo que son cada caso de personas desaparecidas se tiene que investigar en lo concreto. No es lo mismo, aunque tenemos miles de personas desaparecidas en el país, los casos no son el mismo, no tienen la misma forma de operación, y el caso Ayotzinapa, por todo este entramado estatal y de poderes fácticos, por supuesto que tiene una complejidad distinta a la de las personas desaparecidas por otros motivos en otros estados de la República. Bien, Alejandro, ¿cómo ves tú este caso? ¿En qué sí se ha podido avanzar? ¿En qué no? ¿Cuáles son los pendientes? Los familiares dicen que este gobierno está básicamente, pues, prácticamente dándoles a tole con el dedo, que repitiendo algunos de los errores incluso del gobierno anterior, del de Peña Nieto. ¿Coincides con esto? No, y tampoco he escuchado a los familiares decir eso. Yo creo que los reclamos siguen siendo los mismos y muy legítimos, y no tendrán que cesar hasta llegar a la verdad y saber qué pasó y encontrar a los 43 de Ayotzinapa. Sin embargo, me parece que el contexto es diametralmente distinto. La administración pasada se obstaculizaban las investigaciones e incluso familiares han declarado. Es diferente, antes se obstaculizaban las investigaciones y nos echaban a los policías encima, y ahora en esta administración pues es diametralmente distinto porque hay diálogo, hay informes periódicos, hay una comisión en la cual los padres y las madres son participantes, tienen un asiento. Me parece que es un cambio diametral en el sentido de que hay la mayor de las voluntades y del trabajo por llegar a esta verdad y dar con los 43. Me parece que de los avances más notorios es haber derrumbado esta verdad histórica que Peña Nieto y su gobierno quisieron hacernos creer. Hay algunos avances también en materia de identificación forense. En el caso ya son 3, ¿no? Alexander, Yosifani y Cristian. Y bueno, el gran desafío, los enormes pendientes es, y creo que esto es un tema revelador del nivel de impunidad y de encubrimiento mutuo que puede haber en este tipo de casos. Uno es romper el pacto de silencio, que lo hay gente que sabe mucha información y que tiene que comenzar a hablar, pero también hay que decir que ha habido una imposición de silencio a base de la violencia, lo que comentaba Eder, muchas personas asesinadas para que no hablaran. Creo que otra de las evidencias, pues ya se ha constatado que la administración anterior, lejos de brindar explicaciones, las obstaculizó e incluso fabricó pruebas, que es un delito grave. Fabricó lugares, entre otras cosas. Y también uno de los desafíos que se tienen pendientes en este caso, pues son las liberaciones en algunos casos del Poder Judicial por no haber seguido medidas de debido proceso o por otras razones. Hay personas que estuvieron implicadas en este caso, que ya estaban en la cárcel y que fueron liberadas. Y el tema, pues, es que estamos ante un caso de desaparición forzosa, en donde también se busca borrar toda evidencia. Entonces, efectivamente, ya ha pasado mucho tiempo desde aquella noche funesta, pero lo que las familiares de las víctimas requieren, pues, es seriedad, sinceridad, no construir otra verdad histórica, sino llegar a fondo, cueste y tome el tiempo que tome. Yo creo que es muy importante eso, no pretender generar expectativas falsas, sino a partir de evidencias, sino a partir de una investigación seria y exhaustiva, seguir construyendo la verdad de lo que realmente sucedió en Ayotzinapa. Bien, mira, te leo la declaración de Hilda Hernández, madre del normalista César Manuel González Hernández, quien desde un templete instalado ahí en el Zócalo dijo: con este gobierno parecería que el camino hacia la verdad era más claro y despejado, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve más empinado, escarpado y lleno de espinas y piedras que intentan impedir que lleguemos a nuestro objetivo, que es saber el paradero de nuestros hijos. Además, le piden al presidente López Obrador que investigue al ejército a fondo porque manejó el C4, tuvieron conocimiento de lo que ocurría. Así lo dijo esta mujer, quien era madre del normalista César Manuel González Hernández. Lisa, el tema del ejército, uno de los pendientes también, ¿no? Totalmente, porque bueno, ya no solo estamos hablando del caso Ayotzinapa, estamos hablando de jurisprudencias, bueno, de fallos reiterados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde le han dicho al Estado mexicano pues no solo que tiene que restringir, digamos, los privilegios y los alcances del fuero militar para que si hubo civiles involucrados en violaciones
o violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por los agentes del Estado, en este caso del Ejército, pues tengan que rendir cuentas ante tribunales civiles, y se le ha dicho al Estado mexicano que eso no incluye únicamente a los ejecutores de las órdenes o a la tropa, sino incluye justamente la investigación de quién recibió las órdenes, qué se hizo con la información, si se desapareció evidencia, si no se desapareció evidencia, y que tendrían que comparecer todos. En este caso estamos hablando pues justamente de que el titular de esa dependencia cuando ocurrieron los hechos pues es aquel que en este gobierno pues sí se le evitó seguir un proceso que cuestionado, debatimos mucho en esta mesa en Estados Unidos, pero que no se le ha llamado lo suficiente a la justicia para que pueda definir cuál fue la participación de ese regimiento en específico en la noche de los hechos y cuál es la responsabilidad que tienen en el no esclarecimiento de los mismos, ¿no? Creo que hay barreras institucionales muy importantes, barreras políticas muy importantes, y otras que son muy técnicas. Muy rápidamente nada más retomar que por los rediseños institucionales que hubo al principio de esta administración, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene menos facultades de las que podría haber tenido de haberse mantenido, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación dentro del Sistema de Información en Seguridad Pública, porque ahora que no están ellos y no forman parte de este entramado institucional de la seguridad, pues por ejemplo la Comisión Nacional de Búsqueda no se puede hacer de un montón de bases de datos que sí se tienen al alcance de otras instituciones de seguridad y que ellos están teniendo que litigar para poder tener acceso a eso y empezar a buscar a las personas no de cuentagotas, sino pues ya de manera masiva. Bien, vi la mano levantada de Alejandro. Adelante, Alejandro. Nada más, no, solo reiterar que el trabajo con los familiares pues es cotidiano, es diario, y en general hay pues muy buen diálogo y entendimiento, y que es totalmente comprensible la desesperación, porque insisto, ya son muchos años, pero me parece pues que sí, sí ha habido avances sustantivos y que pronto se podrá tener una versión mucho más comprensiva y exhaustiva de los hechos. Así es. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, regresamos con el segundo tema de la noche. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió un comunicado muy duro acusando al gobernador de Chiapas de desestabilizar la región y de hacer alianzas con grupos del crimen organizado. ¿Qué está ocurriendo en la entidad? Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hace una semana el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, publicó un comunicado señalando que Chiapas está al borde de una guerra civil. El EZ responsabilizó directamente al gobernador Rutilio Escandón, acusándolo de hacer todo lo posible por desestabilizar la región. Literalmente, el comunicado apunta a que el morenista tiene alianzas con el crimen organizado, con el narcotráfico, que provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa. También que el mandatario local no solamente solapa a las bandas de narcos, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares. De hecho, ayer, medios locales en Chiapas reportaron que un grupo de motociclistas recorrió desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo las calles de San Cristóbal de las Casas disparando al aire. Hay imágenes de esto en las redes sociales. La comunidad zapatista denunció además el secuestro de dos de esos integrantes realizado por la organización regional de cafeticultores de Ocosingo, a la que acusan de ser un grupo paramilitar al servicio de las autoridades chiapanecas. Los zapatistas fueron liberados gracias a la intervención de organizaciones no gubernamentales y de sacerdotes, pero el EZ acusó a las autoridades estatales de intentar sabotear la negociación. La semana pasada, simpatizantes del movimiento zapatista realizaron movilizaciones en distintas ciudades de México y del extranjero y tomaron la representación de Chiapas en la capital, en la Ciudad de México, para exigir el fin del hostigamiento que dicen sufrir por parte de grupos paramilitares. Hasta ahora, ni el gobierno estatal ni el gobierno federal se han pronunciado sobre este asunto. Eder, ¿cómo lo ves? En la semana pasada veíamos también varios hilos en redes sociales hablando sobre este tema. Digamos que saltó de las redes primero a ahora convertirse, digamos, en algo mucho más, pues por lo menos está ya en varios medios, en una de las redes sociales, no en medios tradicionales, y ahora pues con este comunicado del EZ, pues básicamente pues está duro lo que dicen contra el gobernador, ¿no?
Sí, este comunicado es muy particular, no es como los comunicados que Ujú. cotidianamente el STLN ha sacado en el contexto de la Cuarta Transformación, en donde hacen abren un debate públicamente con el proyecto del presidente López Obrador. Este es un comunicado en donde hacen una denuncia muy concreta. Y lo que están denunciando, más allá de que acusen del vínculo directo del narco con el gobernador, lo que están diciendo es algo que ya se ha venido reportando desde hace algunos meses, que es la entrada de grupos del crimen organizado, del narcotráfico, específicamente en varios municipios de la entidad. Y eso tiene que ser tomado como una llamada de atención, no solamente que sí es suficiente para mí porque lo diga el STLN, sino también porque ya hay un montón de evidencia de que están queriendo posicionarse el narco y secuestrar municipios de Chiapas. Y esto tiene que ser tomado como una llamada de atención porque justamente un estado pacífico que en donde entró el crimen organizado y con si no complicidad, al menos sí con la omisión de las autoridades fue Guanajuato. Y hoy Guanajuato, que insisto, siempre fue un estado muy pacífico, es un infierno para la población. Entonces, tenemos sí que tomar muy en serio estas denuncias, se tiene que atender y bueno, pues el gobernador tendrá que dar alguna postura porque no solamente con este caso, también ya vimos su actuar con el tema de la vacunación, que fue muy displicente y al final el presidente de la República tuvo que hacer una comisión especial para avanzar en la vacunación allá en Chiapas. Creo que tiene que ser más activo en sus funciones y dar mucha certidumbre de que está actuando en apego a la ley. Sí creo que hay que atender con mucha sensibilidad este llamado del STLN y por supuesto hay que estar con las comunidades. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Coincides con esta lectura? El EZ, que por cierto también ha sido bastante crítico de los proyectos de infraestructura, sobre todo el Tren Maya, ¿no? De la 4T. Y que históricamente ha sido una división entre un movimiento que no busca, digamos, gobernar desde el Estado, sino en unas formas mucho más autogestivas y autónomas de organización, y un movimiento que aspiró la vía electoral para desde las instituciones brindar cambios. Y ha habido encuentros y desencuentros a lo largo de la historia y últimamente, en las últimas décadas, ya ha sido más claros los desencuentros entre la opción electoral y la opción de las autonomías. Ahora, las acusaciones que hace el subcomandante son bastante graves y ojalá y pudiera aportar mayor evidencia, sobre todo la idea de que el gobernador está en el pacto con el narcotráfico y que el Estado se encuentra al borde de la guerra civil. Al margen de ello, creo que sí es importante llamar la atención sobre un Estado que es de una inmensa complejidad política en cuanto a organizaciones, en cuanto a su entramado político, sus dinámicas, sus alianzas, sus rupturas, y sobre todo también es cierto la presencia histórica de paramilitares que fueron introducidos cuando en el 94 estalla la guerrilla y para ir disuadiendo y neutralizando, pues digamos, este movimiento o esta insurgencia del zapatismo, y eso es indudable. A ello hay que sumar, claro, pues que Chiapas forma parte de las rutas, no solamente de la droga, sino lamentablemente también del tráfico de personas y que toda esta, digamos, mezcla, pues sí puede ser bastante delicada en términos de gobernabilidad. Digamos, un panorama complejo, difícil, pero me parece que quizás se está diciendo de más en cuanto a esta idea de que ya estuviera al borde de la guerra civil. Lisa, ¿coincides con esta lectura? Siempre ha tenido, digamos, problemas de gobernabilidad del Estado, son los más difíciles, por lo menos desde los 90, desde que conocemos de la existencia, por lo menos mediáticamente, del Ejército Zapatista. Hay quienes también, como bien dice Alejandro, pues el EZ siempre ha sido, no ha querido jugar la vida electoral, pero siempre ha sido una especie de conciencia, digamos, del poder o del país, ¿no? Hoy con la ausencia de oposición, a quien también está volteando a ver al EZLN como un contrapeso al gobierno de la 4T, en este tema de la infraestructura, sobre todo del Tren Maya, pero ahora también con esta denuncia contra un gobierno pues de Morena o afín a Morena que lo está acusando de narcotráfico. ¿Cómo lo ves?
A ver, creo que sí es súper complejo, porque lo primero que quisiera decir es que si bien la declaración de tildar esto de estar al borde de una guerra civil puede parecer muy exagerada, lo cierto es que las cifras y la propia historia del Estado lo que nos están diciendo es que sí hay una tendencia creciente muy preocupante en el número de homicidios dolosos que está viviendo la entidad, pese a que no es una entidad en donde exista una actividad delincuencial muy alta. Las propias cifras del INEGI lo que nos dicen es que Chiapas sigue siendo el estado en el que pues menos registro de delitos se tiene, en tanto la victimización reportada por la gente y en tanto las investigaciones por parte de la autoridad, que digamos son dos métricas distintas, pero en las dos Chiapas siempre sale hasta abajo. Lo que sí trae en este año es un aumento muy importante en el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio. El año pasado, por ejemplo, que ya era un año donde se venía registrando este incremento, nunca se llegó a tener mensualmente más de 52 víctimas de homicidio doloso. Este año sí tenemos varios meses encima de esa cifra, con un máximo de 64 víctimas en un solo mes. Entonces, hay ahí una cosa que no podemos negar y es que se recurre a la violencia letal con mayor frecuencia, independientemente de si esta conflictividad se puede explicar por una sola variable, sea una economía ilícita como el tema de las drogas, que no está tan necesariamente tan probado como sí podría estar en otros estados, o si en realidad está relacionado con otra cosa que es un fenómeno histórico que sabemos que sí existe y que ya mencionaba Alejandro, que es el tema de los gobiernos han tenido una estrategia de contrainsurgencia justamente para intimidar, sofocar y controlar los movimientos sociales del Estado. Y lo que se está denunciando en este momento es que hay un aumento muy importante de ese negocio del paramilitarismo, ¿no? En donde sí, ya hay, vemos, ¿no? Organizaciones armadas que al mejor postor pues están empezando a vender y acomodar en los distintos municipios y tienden a amenazar mucho a la población. Creo que es importante decir también que Chiapas es uno de los estados que lleva más tiempo denunciando desplazamiento interno forzado, por ejemplo, abusos graves a los derechos humanos cometidos incluso en contra de mujeres y niños o de los propios comuneros de los distintos territorios. Aunado a eso, creo que sí es importante decir que las organizaciones que han acompañado el tema de Chiapas, como puede ser el Fray Bartolomé, ¿no? De las Casas, lo que sí han dicho es hay presencia de paramilitares desde el 94 que de manera sostenida han estado en el Estado y han estado mediando la conflictividad del Estado. Hoy parece que el recurso a la violencia ya se les salió de las manos y lo que alertan es, ojo, porque más que convertirnos en un Guanajuato, como decía Eder, lo que puede pasar es que la situación se salga de control como en Michoacán. Cuando esos grupos de autodefensas y la estrategia de paramilitarismo, supuestamente para desarticular a la organización criminal más grande presente en el Estado, uno, terminó por atomizar esas organizaciones criminales, pasarlas a otras economías como la extorsión, pero y dos, justamente fue muy difícil ya de controlarlo porque entraba ya también un tema de desarme que fue súper difícil volver a controlar. Entonces, la alerta quizás que hoy nos gustaría llamar la atención en el programa no es sobre la estridencia de lo mediático o el rol político que puede o no jugar el EZLN, que estoy de acuerdo, ahí hubo la conformación de una candidatura presidencial independiente, mujer e indígena, ¿no? Sino las posibilidades de que el fenómeno de violencia en el Estado se le salgan de control a las propias autoridades y que entonces terminemos viendo un esquema muy parecido al de Michoacán con estos grupos, pues haciendo ya uso del recurso de la violencia letal como manera de gestión de la conflictividad local. Uf. A ver, Eder, levantaste la mano. El EZLN lo que está haciendo muy claro es, uno, está buscando al gobierno de México para atender el problema local porque efectivamente ellos lo que están diciendo es, sabemos lo que es estar armados, tenemos la posibilidad y si estos siguen si estos grupos paramilitares siguen avanzando, pues nos vamos a tener que defender. Entonces están avisando de un conflicto. Insisto, necesitamos que el gobernador sea más claro, sea más activo para resolver este conflicto muy serio antes de que se salga de control. Y ya nada más por último, yo creo que antes de eso nada más preguntarte, porque ¿ves al gobierno de México entrándole al tema? ¿Ves al nuevo secretario de Gobernación también hablando sobre esto? Porque lo que el EZ busca es justo la atención del gobierno federal, ¿no? Algo que caracteriza a Dan Augusto es que no es mediático, él más bien tendría que estar ya operando políticamente, pero sí necesitamos que todo el Estado mexicano atienda el llamado del EZLN. Y insisto, el tema del EZ,
más que oposición, es una posición política que es muy necesaria para la humanidad, por eso son tan bien recibidos en Europa. A mí me encantaría ver más simpatizantes, más militantes del anticapitalismo, del movimiento antipatriarcal, del movimiento indigenista con la visión del EZLN y menos simpatizantes de Gabriel Cuadri. Alejandro, ¿quieres agregar algo a lo ¿Qué que tienes dice? contra mi distrito, mi estimado Eder? Perdón, amigo, perdón. Contra tu diputado, querido Alejandro. No, bueno, pero sí, la verdad es que el zapatismo a lo largo de todas estas décadas, pues sí hay que escucharlo, en eso estoy completamente de acuerdo, porque es una posición moral y que ha pues aspirado a cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Que es una de las tesis que se planteó, que inspiró, digamos, el movimiento zapatista. Y la otra cosa es, bueno, conocen muy bien el Estado, ¿verdad? Lo conocen como si fuera la palma de su mano, entonces en eso estoy de acuerdo con Eder, hay que estar atentos pues de la efervescencia en el Estado. ¿Y del llamado al gobierno federal, crees que se pueda tomar algo? Porque en efecto hasta ahorita no hemos escuchado ni al presidente ni tampoco al nuevo secretario de Gobernación referirse a lo que está aconteciendo allá. Pues esperar y escuchar cuál es la posición del gobierno de México. Lisa. Yo creo que sí es importante porque ya llegaron a manifestarse hasta las puertas de la representación del Estado de Chiapas en la entidad, visiblemente porque lo que no hay es interlocución con las autoridades locales. Entonces, más que esperar, yo creo que tendrían que estar en el territorio viendo justamente qué es lo que está pasando y haciendo, si tienen sobre todo un personaje, como dice Eder, que es mucho más tendiente al trabajo que a la mediatización, pues ofrecer ese puente de mediación con esas autoridades y sobre todo la investigación. Porque de nuevo, una vez que el conflicto ya está escalado en armas de alto poder, pues será muy difícil tener incentivos hacia el no uso de esa violencia. Y se junta eso también con la crisis migratoria que hay en la frontera también. Es un estado básicamente, un foco rojo, digamos, para la Corte en términos de seguridad, en términos también de derechos humanos, en términos de conflicto y gobernabilidad, ¿no? Totalmente. Bueno, déjenme hacer una pausa. Regresamos con el último bloque de la noche. Evidentemente no termina aquí el tema del EZ. Vamos a estarle dando seguimiento a ver qué ocurre también las próximas semanas. Pero al regresar vamos a hablar de un tema bastante importante también que aconteció básicamente en el mundo. Termina la era de Angela Merkel. 16 años de liderazgo alemán en Europa terminan luego de sortear pues, varias crisis. ¿Cuál evaluación hace la mesa de la influencia de Merkel en el mundo? ¿Podrá Francia quedarse con el liderazgo de Europa? ¿O quién podría ocupar ese lugar? Y quién, por supuesto, también sucederá a la canciller alemana. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Ayer se realizaron elecciones en Alemania y no sería tema de este programa si no fuera porque esta vez Angela Merkel no participó. La canciller alemana se va tras 16 años en los que se convirtió no solamente en la gran líder de Europa, sino en el contrapeso del presidente de Estados Unidos, del republicano Donald Trump, y antes de eso en la voz discordante frente al cierre de fronteras a los migrantes de Oriente Medio. Recibir a casi 1 millón de refugiados causó esta molestia que Merkel tuvo que hacer trabajo de filigrana para poder formar un gobierno. Angela Merkel se va y el mundo se pregunta ahora si Francia podrá asumir el liderazgo de Europa o en manos de quién quedará ese timón. Veamos el contexto. Luego de 16 años al frente del gobierno alemán, este domingo Angela Merkel no buscó conseguir un nuevo periodo de gobierno. Merkel fue la primera mujer en ocupar este cargo y solo Helmut Kohl, su antiguo jefe, la iguala en el tiempo de mandato. Durante 16 años, Kohl estuvo al frente del gobierno alemán. En 2005, Merkel lo sucedió. Angela Merkel nació en Alemania Oriental en 1954, estudió físico-química y tras la caída del muro de Berlín en 1989, inició su carrera política. Con Merkel como canciller, Alemania registró 16 años de crecimiento y estabilidad económica y el desempleo disminuyó a mínimos históricos hasta el 2020 cuando empezó la pandemia. En 2015 enfrentó el periodo más crítico de su mandato cuando decidió abrir las fronteras a 749,000 personas desplazadas por las guerras en Siria, Irak y Afganistán. 2 años después enfrentó dificultades para formar gobierno, pues la alianza partidista que representaba obtuvo el 33% de los votos, el peor resultado desde 1949. Alemania es el país más poblado de la Unión Europea, con 83 millones de habitantes, y es el que tiene mayor peso económico en la organización. Se rige por un sistema parlamentario. El presidente propone a quien encabezará el gobierno tras ser electo o electa por los diputados en una negociación que no es pública, aunque se ha reportado que el Partido Socialdemócrata, liderado
liderado por Olaf Scholz, sucederá a Merkel. Armin Laschet, que encabeza la Alianza Conservadora, dijo que tiene los votos suficientes para encabezar el gobierno los próximos 4 años. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche, y la verdad, Alejandro, pues sí es importante, digamos, lo que está ocurriendo allá en Alemania. El CDU, la oposición, ahora la oposición no está aceptando estos resultados, está básicamente tratando todavía de quedarse en el gobierno. El ganador de la contienda pues ya está diciéndole, los socialdemócratas le están diciendo a la CDU que pues básicamente acepten lo que ocurrió, que se terminó la era, ¿no? ¿Por qué es importante? A ver, quiero ponerlo en estos términos. Para ti, ¿por qué es importante hablar de lo que ocurrió en Alemania? ¿Cómo calificarías estos 16 años de la mujer? Yo creo que la mujer más poderosa que ha visto Europa y el mundo en mucho tiempo. Tal vez hoy en día sería esta Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, pero Merkel, digamos que era esta figura de poder en reuniones donde casi siempre había puros hombres, ¿no? Así es, en una política muy masculinizada. Yo creo que no se había visto en Europa una figura así desde tiempos de Margaret Thatcher, que las dos tienen antecedentes conservadores, pero me parece que si algo diferencia, por ejemplo, a Thatcher de Merkel, es que la primera privilegió un programa neoliberal altamente ideologizado, no se movió una coma, y lo que Merkel hizo fue ir construyendo coaliciones, tuvo que gobernar con fuerzas opuestas, comprender la necesidad histórica y hacer a un lado un tanto, digamos, estos principios un tanto conservadores y de repente sorprendernos con algunas medidas que parecían más progresistas cuando el mundo se estaba corriendo a la derecha, como por ejemplo, cómo defendió la idea de la integración europea con todos sus asegúnes cuando se vino el Brexit, la salida del Reino Unido a través de un plebiscito que ganó la opción de derecha allá en el Reino Unido. La crisis de los refugiados también fue algo que le tocó a Merkel sortear, y también pues era una voz de la sensatez frente a las posturas pues estridentes y desestabilizadoras que representaba Donald Trump. Entonces, me parece que Merkel pues es una política muy astuta de estas personas pues que pasarán sí a la historia, y lo que está en veremos es quién asume el poder, porque efectivamente los socialdemócratas son quienes tuvieron el mayor número de los votos, pero en el parlamentarismo que se conforman gobiernos después de que ya dentro del Congreso, con los números del Congreso, pues las fuerzas opositoras podrían generar una contrapropuesta. Aquí la pregunta es, ¿se vale? Pero es lícito no permitir que la primera fuerza gobierne el país, y eso se puede justificar democráticamente. Bueno, pues yo creo que ese es un debate muy interesante dentro de los parlamentarismos. Lo cierto es que si hubiera un gobierno socialdemócrata, pues yo creo que habría una continuidad en el liderazgo de Alemania dentro de la Unión Europea, ya que fueron de los principales promotores desde un inicio. La socialdemocracia siempre estuvo muy vinculada con la integración continental y con la solidaridad internacional. A ver, y no me contestaste por qué es importante para una mesa mexicana hablar sobre el tema de Alemania. Más allá de que nos interese el tema a nosotros, en específico, pero quien nos está en su casa, ay, ¿por qué están hablando de esto cuando hay tantos temas en México de los que se podría hablar? Pues ayúdame tú, ¿por qué crees que es importante? ¿Tú qué? Pero no te escuché. ¿Por qué crees que es importante? Yo pues porque evidentemente pues, Alemania es uno de nuestros principales socios comerciales, en varias posturas está con México, sí. Estamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Europa básicamente tenemos un acuerdo comercial con ellos, un acuerdo de asociación política y económica, por tantas razones, pero a ver, entonces si tú no le entraste al por qué, porque tú la verdad, ahora sí que te invitamos de último momento a esta mesa hoy, te lo agradezco mucho, pero Lisa sí votó a favor de este tema hoy, porque entre otras cosas Lisa tiene una vinculación importante con Alemania, le sabe muchísimo el tema, le encanta. ¿Por qué, Elisa, es importante para el público en general hablar de Alemania? A ver. Bueno, primero porque creo que México no se puede abstraer del mundo en general, y Alemania es uno de los países que ha llevado el liderazgo de un bloque de 27 países, que además, si me apuras con el Consejo de Europa, llega hasta 51 países, si no estoy contando mal, porque el Consejo de Europa incluso tiene miembros no permanentes y observadores, en donde están otros países como México, por ejemplo, en algunos temas de colaboración sobre drogas, ¿no? Donde México participa de algunos esfuerzos europeos que están muy liderados
por Alemania. Otra cosa que creo que es importantísima para el caso mexicano es justamente las diferencias de los sistemas electorales y cómo se hacen las proporciones de representación en el momento de los congresos y cómo se sopesan los votos directos contra los votos de representación proporcional en un sistema electoral pues que ha fascinado a muchísima gente, no solo en México, sino en el resto del mundo. Y porque evidentemente después de 16 años era un liderazgo muy estable, entonces al momento en el que ese liderazgo se acaba, pues lo que hoy todos nos preguntamos es cuál es el reacomodo frente, por ejemplo, pues la debilidad de estados como el mexicano de poder negociar de manera directa con potencias en espacios en donde México no está, como podría ser el G7, y donde es importante mantener aliados muy concretos, ¿no? Para poder entrar a temas de discusión con China y con Rusia, que a lo mejor son importantes también para nosotros, pero donde se necesitan otro tipo de amigos también para poder hacer esto. Yo en realidad tengo varias observaciones al tema alemán, porque sí me pareció fascinante. Ayer lo estuve tuiteando durante todo el día. Creo que hay una importante precisión que hacer, y es que esto que se mencionaba en la nota y que los conservadores todavía estaban buscando ser ellos quienes formaran gobierno, fueron al momento en el que salieron las encuestas de salida, y las encuestas de salida mostraban un empate técnico del 25% entre las dos principales fuerzas, que es el CDU-CSU y el SPD, ¿no? O sea, los socialdemócratas contra los conservadores cristianos, de alguna manera. Pero después, ya conforme fue avanzando la noche, esa diferencia se hizo muy palpable, y ahorita en este momento, pues la CDU-CSU tiene 10 parlamentarios menos que el SPD. Queda claro que la coalición gobernante la va a formar los socialdemócratas, y además queda claro cuál es su intención de formar gobierno. Van a tener que hacer un gobierno a tres, porque ninguno logró una suficiente mayoría. Era una de las preguntas sumamente pertinentes que se hacían ayer en otra cosa que me parece fascinante, que se llama la ronda de los elefantes, y es que cuando acaba la jornada electoral en Alemania, líderes de partido y candidatos a cancilleres se reúnen en una mesa televisada para hacer el análisis de las elecciones, y una de las preguntas que le hacían a Scholz es: ¿qué significa para usted tener que formar gobierno y ser el canciller cuando más del 70% del electorado alemán no votó por usted? Y lo que él decía me pareció sumamente relevante, y dijo: yo tengo que hacer la lectura de cuál fue la intención de voto del electorado, y la intención de voto del electorado fue socialdemocracia, mayores derechos laborales, mayor estado de bienestar, menos astringencia en las finanzas públicas, mayor innovación, porque fue un gobierno de mucho inmovilismo los 16 años de Merkel, donde por cierto los socialdemócratas tienen responsabilidad porque eran parte de la coalición. Pero también es un voto verde muy específico, y es un voto pro digitalización, pro innovación, pro empresa, porque a los liberales también les fue muy bien, y esa va a ser la coalición que vamos a ver. Van a ser socialdemócratas, verdes y liberales. Entonces, en ese sentido, va a ser muy interesante ver la negociación y cómo se conforma y quiénes ocupan los ministerios importantes, porque en estas coaliciones, pues Scholz será el canciller, pero ¿quién será el ministro de Finanzas? ¿Quién será el ministro de Relaciones Exteriores? Falta por verlo. Una segunda cosa, rápidamente, nada más en términos del liderazgo de Merkel, creo que tienes toda la razón en la apreciación que hiciste tú, Genaro, al principio, y en lo que comentaba Alejandro, pero creo que sí hay puntos importantes que se pueden llamar las falencias de Angela Merkel, o los puntos negativos, que va a ser bien importante saber si quien llega, si Scholz, por ejemplo, va a ser capaz de sobrepasarlos. Este tema de un inmovilismo en la inversión pública, porque justo estaban aterrados del déficit, pese a que durante muchísimos años Europa tuvo tasas de interés cercanas a cero, es decir, el gobierno se podía endeudar prácticamente sin pagar intereses, y los conservadores no se quisieron endeudar ni para infraestructura, ni para temas de avance, ni de reforma de pensiones, porque le tenían pavor al déficit. Y entonces vamos a ver si Scholz sí logra, habiendo salido de esa gran coalición, meterle al sistema de pensiones, al desarrollo del sistema social alemán, independientemente de que eso signifique deuda pública. Dos, el tema justo de la digitalización. Alemania es uno de los países más grandes y más poderosos del mundo, que sin embargo le falta un montón de infraestructura en banda ancha, que no le ha querido entrar al tema de la regulación de las empresas tecnológicas, que no le ha entrado al e-government full como debería para el tamaño de país que es, ¿no? Y pues justamente todo el tema
de esas promesas que hace la CDU, Sí. los cristianos demócratas, y que el electorado les dijo, espérense, ustedes estuvieron 16 años en el gobierno, si esto que me están prometiendo ahorita no lo hicieron en 16 años, necesitan irse ya y que venga otro y que nos diga cómo hacer. Puntos negativos también para Merkel en el tema con Europa, no solo es el tema de los refugiados, que fue muy positivo, pero ese es mucho más Sí, reciente. Angela llega en el 2005 y le toca la crisis griega. sí, y Todo eso el fue uno tema de los de la puntos flacos, austeridad, ¿no? Sí, todo el tema de la austeridad con el sur de con Europa, Grecia. Portugal, España, Grecia, Italia, fue Merkel y es una de las cosas que le Sí, costó al final del día. Y en lo internacional, sobre todo su relación con Rusia y el tema energético, porque permitió las negociaciones del gasoducto del Norte 2, y ahí es en donde de acuerdo. Francia podría tomar un liderazgo mucho más interesante en esa región. Pues a ver qué ocurre allá. Eder, ¿cómo ves el fin de la era Merkel y por qué debería importarnos? Primero, me parece que es muy interesante. Angela Merkel, sin duda, es una mujer que pasa a la historia por su audacia, por su moderación y por su capacidad de ir aprendiendo con el paso de los años y de ir matizando algunas posturas, a tal grado que al final se declara feminista, aunque proviene de un partido conservador, y que evidentemente sin ella, sin su papel tan relevante, no se hubiera consolidado la Unión Europea, aunque se consolidó con una visión absolutamente neoliberal y eso lo demostró en crisis como la griega y su postura, la postura que asumió, e incluso con España cuando la burbuja inmobiliaria. Me parece que es muy relevante entender y matizar. Hay un lugar común siempre cuando se habla de las supuestas dictaduras de América Latina, se pone como ejemplo el caso de Alemania o de Canadá y de cómo sus presidentes se pueden reelegir permanentemente. Y efectivamente, a ver, si vemos el caso de Angela Merkel, en donde es una persona que gobernó 16 años, se religió, perdió ahora su partido, no fue capaz de mantener la victoria y además hubo un conflicto postelectoral porque el partido de Angela Merkel al principio se declaró ganador, no se esperó al resultado final. Si eso hubiera sucedido en otra latitud de América Latina, se hubiera cuestionado, se hubiera hablado de ahí de conflictos, pero acá como tenemos tanta prestancia porque es un proceso bien interesante, podemos matizarlo y comprender que es parte de la democracia, que este conflicto que se dio es parte del proceso electoral, que al final se resuelven los conflictos por la vía institucional y hay como cualquier país hegemónico, una política de Estado que se vuelve incuestionable, aunque cambie de colores el partido. Lo mismo con Estados Unidos, con su política armamenticia. Si tuviéramos esa misma prestancia para comprender procesos electorales como el de Venezuela, no los estaríamos acusando de ser una dictadura. Y por último, me parece que es muy relevante el momento en el que se va Angela Merkel y viene la socialdemocracia. En la Asamblea General de la ONU ya hubo muchos posicionamientos a favor del multilateralismo. También en esta asamblea hay un cuestionamiento frontal al papel que ha jugado Estados Unidos e Israel para frenar este multilateralismo, pero además, después del conflicto con Afganistán y la forma tan bruta en la que se retiraron las tropas de Estados Unidos de Afganistán, comenzaron cuestionamientos muy fuertes, incluidos los de la Unión Europea, que se fortalecieron porque después de eso la siguiente medida de Joe Biden fue generar un conflicto con Francia por la compraventa de unos submarinos, a tal grado que Biden va a tener que ir a Europa en octubre a hacer una gira para poder restablecer relaciones con la Unión Europea. En ese contexto, que sea la socialdemocracia alemana la que llegue, que está a favor de construir bloques económicos multilaterales, pero siempre poniendo en el centro de la discusión la cooperación para el desarrollo, puede ser muy benéfico para el proceso que estamos viviendo aquí en América Latina y el Caribe con la consolidación de la CELAC como un bloque, un nuevo bloque económico global. La tendencia es al multilateralismo, el cuestionamiento es cada vez más fuerte al gobierno de Estados o al Estado estadounidense que se opone a que se consolide esta tendencia global y creo que Alemania en este contexto puede jugar un papel muy relevante. De acuerdo, Lisa, levantaste la mano.
Y también Sí, Alejandro. rapidísimo, nada más es que el tema del conflicto electoral no hubo tal. Yo de verdad estuve hasta la entrada a la madrugada mexicana revisando y viendo las declaraciones de todos los líderes de partidos. Cuando sale el líder conservador a decir todavía podemos, sale por dos cosas. Uno, por ese empate técnico que mencionaba, pero y dos, porque acuérdense que en el sistema alemán se vota también por listas de candidatos directos. Cabía la posibilidad, como a las 2 de la tarde, hora mexicana, de que todavía por esos votos por candidatos directos pudiesen sobrepasar en número de escaños a la socialdemocracia independientemente del porcentaje de la votación por partido. Esa posibilidad se acabó muy rápido y en ningún momento hubo una declaración de doble ganador. Entonces, nada más yo lo que quiero poner sobre la mesa es no hubo un conflicto electoral en donde hubieses tenido dos candidatos que no reconocían el triunfo del otro y se autodenominaban ganadores. Había incertidumbre sobre el número total de votos que habían obtenido y el número de escaños, porque acuérdense que el Parlamento alemán, a diferencia del nuestro, no tiene miembros fijos. Uno de los datos interesantes es que el Congreso que sale tenía 709 miembros, 709 parlamentarios. El entrante en este momento se está jugando en 735. Entonces, frente a esa incertidumbre es cuando Laschet dice... quizás todavía alcanzamos el número de votos y quizás nosotros somos los que tendremos el mandato, pero no hubo conflicto postelectoral. De acuerdo. Mira, fíjate, todavía la información que tiene el país todavía a esta hora es que pues dice aquí que el líder de la CDU se sigue aferrando al intento de negociar un gobierno, pero en efecto el New York Times ya tiene básicamente que están en esta negociación con el señor Scholz, ¿no? Pero bueno. Pero negociar un gobierno porque podrían ellos volver a hacer la gran coalición con los socialdemócratas, pero no porque a ellos les toca el mandato de negociar el gobierno. Así es. Finalmente, Alejandro, levantaste la mano. Te pido brevedad porque ya nos vamos. Sí, no, para no reírte la pregunta, efectivamente, porque es importante para México. Exacto, somos socios comerciales, todo lo que se comentó, pero quizás me gustaría enfatizar en la cooperación internacional, porque el caso alemán es paradigmático en este tipo, y es como digamos, a diferencia de otros estados, que lo militar, que lo económico, la relación comercial, temas de seguridad son sus principales cartas cuando se acercan al bilateralismo. En el caso de Alemania, la cooperación técnica es, digamos, yo diría, una de sus principales puertas de entrada, y la llegada de un gobierno socialdemócrata no haría sino expandir este tipo de política internacional cuando se está en la necesidad o en el debate de revisar cómo se puede cooperar de mejores maneras en temas de lo más variado como es la migración, entre otros temas. De acuerdo. Bueno, déjenme hacer una pausa y regresamos a despedirnos de la panelista y los panelistas de esta noche con la paparrucha, así que no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. ¿Recuerdas? Hace casi un mes hablamos aquí de Tlali. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado 5 de septiembre que la escultura de una mujer indígena ocuparía el lugar de Cristóbal Colón sobre Paseo de la Reforma. Pues la colectiva antimonumenta Vivas Nos Queremos se adelantó y este sábado renombró el espacio como la glorieta de las mujeres que luchan en honor a quienes han enfrentado violencia, represión y revictimización. Instalaron la silueta morada de una mujer con el puño levantado. Ahí la ves en la imagen en la televisión. Y escribieron además los nombres de activistas, mujeres víctimas de violencia de género en las vallas instaladas por el gobierno capitalino en torno al pedestal, donde estuvo la escultura de Colón hasta octubre pasado. Este domingo la colectiva denunció que la valla amaneció pintada de blanco, aunque la silueta sigue ahí. Por cierto, tras la polémica generada por Tlali, luego de que comunidades originarias dijeran que no se sentían representadas, el pasado 14 de septiembre, Claudia Sheinbaum dijo que para evitar problemas o malentendidos, el Comité de Monumentos y de Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México decidirá si ese espacio lo ocupará Tlali o alguna otra escultura.
Varios colectivos se han instalado sobre Paseo de la Reforma antimonumentos, uno de ellos en memoria de los 43 de Ayotzinapa, otro más en homenaje a las mujeres víctimas del feminicidio y otro por las personas desaparecidas y sus familias y uno más por la guardería ABC. Esto fue todo por esta noche. Recuerda que seguimos en pandemia, así que no bajes la guardia y utiliza cubrebocas, vacúnate en cuanto te toque y si sales a la calle sigue usando esto que es lo que nos protege todavía ante el avance de la pandemia. Gracias, Lisa. Gracias, Eder, y sobre todo gracias, Alejandro, por haberle entrado así de emergencia. Gracias a los tres, un abrazo. Nos vemos por acá mañana con Alejandro y con los demás panelistas. Gracias, buenas noches, descansa.